Bienvenidos a nuestro canal o gracias por volver. Yo soy Krista. Yo soy Alex. Y juntos somos Amor Ameruano. El día de hoy viene la historia de cómo Alex conoció a mi familia. Tuve planes para ir de vacaciones a Nueva Jersey para pasar tiempo con mi familia y Alex no iba a poder porque estaba trabajando. Pero de repente su jefe le dio unos días libres alrededor de la Navidad y Alex salió con la idea de venir a conocer a mi familia en persona. Fue como una sorpresa para mí cuando me dijeron, no, mira, vamos a cerrar tal día y tal día. Quedé, no sé, podría decir, ¿cuántas horas? 36 horas. Algo así, 36 horas. No fue mucho. Entonces... Llegó la Navidad en la noche, pasó el 26 y el 27 ya estaba de vuelta. Somos 11 hermanos, pero de mis papás somos 6. Sabíamos que nuestra relación iba a ser una relación seria. Dentro de como 2 meses más o menos estamos hablando del futuro, de comprometernos, de construir una vida juntos. Cuando él me dijo que pudo venir a estar conmigo, tocó decirle a mi familia que estamos pensando en matrimonio y quedarnos juntos. Eso fue cuando les interesó un poco más conocerlo. Se notaba que mi mamá estaba en un poco de shock, ¿no? Y mi papá, bueno, vamos a hacerle preguntas, vamos a hacer esto y el otro, ¿no? Hasta incluso antes de que te fuiste, mi mamá te interrogó un poco. Sí. Obviamente no contaba yo con el tema de que, bueno, que todo es un trámite acá, ¿no? De que ella tenía que hablar con los papás, decirle que parecía el día. Mis padres son muy tradicionales, sí, súper tradicionales. Todo bien, igual yo vengo de visita, no soy visitante. Fue diferente para mí, fue una experiencia diferente. Había preguntas en mí, ¿no? Como diciendo, ¿les caería bien a sus papás o no? Yo jamás había conocido una familia de una persona que yo estoy hablando de madre y padre y hermanos. O sea, una presentación oficial, por decirlo así, ¿no? Fue capaz la primera vez en tan poco tiempo, porque fueron 2 meses de relación, fue algo muy rápido. No conociéndole a ti, tú vienes de esa familia y tienes tus propios criterios, pero también ellos te han inculcado cosas. Entonces, dentro de mí decía, si ella es así, su familia tiene que tener igual, ¿no? Los mismos criterios o mejores. Ahí conocí a su mamá, a su papá y a todos sus hermanos, ¿no? Que obviamente les hablo físicamente y mentalmente, todos son diferentes. Nadie se parece a nadie, no son iguales como para decir, Krista se parece a su hermana tal. No, son totalmente diferentes todos. Para mí fue como algo, wow, ves la casa llena, ¿no? Y como que te sientes no tienes que estar en el ambiente, pero hay un momento también donde tú dices, wow, no, ya hay que descansar. Es demasiada estimulación. Me hizo sentir como en casa, el abrigo de una familia, ¿no? Que me está recibiendo prácticamente a un hijo adoptivo, porque eso me sentía así, ¿no? Solo llegué a conocer, por ejemplo, ese día que yo vine, a 6 hermanos de ella. 5, yo soy 6. Ok, 5. Quiero pedirte la primera impresión de cada uno de mis hermanos y mis papás. Comenzamos con la más pequeña, Sara. Jovial, habla mucho. Sí, habla mucho. Y habla fuerte también. Jonathan. Extrovertido y muy hyper, ¿no? O sea, que es muy inquieto. Sí. ¿Y su gemelo, Grant? Más tranquilo, más callado. Dentro de todo, te respeta si tú no hablas, él no te sigue la conversación. Jared. Muy interesante, educado, muy respetuoso. Jared es un poco más como, no antisocial, pero más reservado. Es uno de mis hermanos que tiene necesidades especiales y te habla así, pero no te busca, por decirlo así. Aaron. Es un poquito más seria. Yo la veo así. ¿Tú la sientes seria, la Aaron? siento porque no la conozco al 100. Pero la vez que la vi un poquito seria, pero en su forma de ser. Porque su forma de cómo muestra se ve muy juvenil, muy alegre. Mi papá. Una persona ya grande, bastante respetuoso, un caballero, no te juzga y simplemente
es una persona agradecida. ¿Mi mamá? No, su mamá es una persona muy dulce. No sé por qué, pero bajó mi mamá y le abrazó y fue la única persona que abrazó, ¿no? Su cara se puso roja y yo le dije, ¿qué te pasa? Y él dijo, no, que tu mamá es muy bonita. Sí. Me hizo acordar a mi mamá, ¿no? Me hizo acordar a mi mamá porque su mamá es también, no es como ella, es bajita y se podría decir que el color más o menos de ella. De todas me dicen que yo parezco más a mi mamá. Sí, y me hizo acordar mucho a mi mamá. Mi mamá es igual, mi mamá es chiquita y también es media morena. Y mi familia no habla español. Tengo unos 2 hermanos que tienen necesidades especiales y por eso también mis papás nos enseñaron a comunicarnos de una manera accesible para cualquier persona. Y creo que por eso fue más fácil para mi familia comunicarse con Alex. No que le hablaron como si fuese un niño ni nada de eso, pero ellos sabían, si no entiende esta palabra, voy a utilizar esta, ¿no? O tengo que hablar un poco más despacio. Me sentí bien, yo me sentí cómodo, por decirlo así. Traté de expresarme, ¿no? Lo que siento, lo que quiero. Y ellos me entendieron. Dentro de mí yo quería venir, quería conocerlos y esa apreciación que yo tengo, ¿no? Ese sentir, ese feeling que yo tengo. Creo que les caí yo también bien y ellos a mí me cayeron súper bien. Nosotros celebramos el 24 a las 12 de la noche, ¿no? Acá celebran el 25, ¿no? Que es el día principal de ellos. Me sorprendió la cantidad de cosas que hacen y lo diferente que hacen las cosas también. Pues obviamente tiene que ver el hecho de que sus padres son cristianos. El día de 25, en vez de cantar algo, ¿no? De la Navidad, ¿no? Ellos tienen su propio tema, ¿no? Su propia canción, alabando al niño Jesús, ¿no? Pasé una noche buena porque fue muy agradable. Compartimos, aparte de la cena, momentos de juegos. Una bonita experiencia, ¿no? Para las personas que están interesadas en una persona de otra cultura o específicamente de los Estados Unidos, si están interesadas en conocer a su familia, ¿cuáles consejos le tienes? Anda tranquilo, obviamente con todas las buenas intenciones, sabiendo lo que quieres, ¿no? Vas a estar con esa persona. Si lo piensas y piensas, uy, ¿qué van a pensar de mí? O cosas que uno tiene en la cabeza, creo que todo es mental. Con la ayuda de Dios y con todas las mejores intenciones, creo que va a pasar, ¿no? Y todo bien. Fue más fácil para Alex, me imagino, porque es un poco más americanizado. Ha pasado como 15 años aquí en mi país, así que está más acostumbrado a las costumbres de nosotros, a cómo convivir con personas de aquí, y eso le ayudó. La familia a lo mejor va a tener sus dudas, sus curiosidades, sus preguntas, y tienes que ser seguro de quién eres, qué quieres con esa persona. No debes estar simplemente conociendo a la familia porque se te ocurrió un día. Aquí es algo mucho más significativo conocer a la familia. No lo apuren tampoco, tómense su tiempo hasta que los dos se sientan suficientemente cómodos con la idea de presentarse a sus familias. Así que todo con calma y poco a poco van a llegar a alcanzar la meta. Así es. Gracias por escuchar la historia de Alex y cómo conoció a mi familia. Espero que pasen muy buen día. Gracias por su apoyo. Con Dios, nada es imposible. Bye. Hasta luego.